Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. Buenas noches. ¿Cómo está? Sea bienvenido al programa de la Delegación Campeche de la Asociación Nacional de Locutores de México, Voces. En este su programa para redes sociales, Locutores Opinan. A todos aquellos que nos sintonizan a través de la frecuencia de Radio Delfín, muchísimas gracias. Y para quienes están con nosotros en las plataformas digitales, buenas tardes o buenas noches, a la hora que usted nos vea. De verdad, gracias por acompañar a los locutores de la Delegación Campeche. Soy Ana Argente y en esta ocasión Romualdo Arias, que tengo el gusto de presentar en este momento. Hola, Romualdo. Hola, Anita, ¿qué tal? Gusto en saludar a los amigos de las redes sociales y también a quienes nos escuchan, como bien dices, a través del 88.9 de FM, XHUACC, Radio Universidad Delfín. Así es. Entonces, Romualdo Arias y Ana Argente, llegará usted a través, con un tema más que nada de reflexión, una especie de ejercicio retórico, donde probablemente las preguntas que nos vamos a hacer, solo usted sabrá si tienen respuesta o no. Nosotros vamos probablemente a generalizar, sin embargo, en este tipo de temas siempre hay tópicos y hay claroscuros. No es un solo rasero. Romualdo, pues ya pasó el proceso electoral, ya estamos enfilándonos, el país ha regresado a su rutina, seguirse cuidando, la situación de las vacunas, a tratar de tomar ya el diario vivir, dejando atrás el proceso electoral que, es reciente, apenas fue el domingo pasado, y que sin embargo, pues puede ser el inicio de algo interesante. Así es, Anita. Pues efectivamente, mira, ya pasó esta contienda en la que pues se vivieron, sobre todo, y como se anunció desde el principio, las más grandes de la historia de nuestro país, con todo y que son intermedias, como les llaman coloquialmente, porque no hay elección presidencial, fue de renovación de los diputados federales, algunas gubernaturas, presidencias municipales y diputaciones locales. En fin, pues sí, efectivamente, mira, como bien dices, ya pasaron las elecciones, ya regresamos a la normalidad, esa normalidad que nos tiene para bien o para mal, pues donde estamos efectivamente, ¿no? Aquí precisamente, como decías, vamos a manejar estas preguntas que nos van a llevar o que nos deberían llevar a reflexionar en nuestro quehacer como ciudadano, como ente social, en nuestra participación política dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro entorno, para saber realmente si estamos teniendo las autoridades que queremos, y hay hasta quienes dicen tenemos las autoridades que merecemos. La pregunta es esa, ¿no? Si estamos teniendo a las autoridades que merecemos, y es decir, realmente merecemos eso, pero no porque nos lo digan los demás, sino, como bien decías hace un momento, hacia un proceso de reflexión interna y personal sobre nuestra participación como entes políticos, porque finalmente pues todos somos políticos, ¿no? De una u otra manera. Y aquí es donde viene, a veces nos metemos gol nosotros mismos porque no estamos participando como debiéramos, y entonces tenemos que aceptar
las autoridades que nos toquen porque otros las eligieron. Y entonces nos vamos a pasar en esa dinámica de estarnos quejando de los políticos, de las autoridades, pero realmente qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulos, yo creo que vamos a plantear estas preguntas que bien decías. Y bueno, y comentar de manera muy general, nosotros, tú y yo en este momento, pero con la idea de que quienes nos hacen el favor de escucharnos tengan un elemento también de reflexión en cuanto a los procesos electorales que vivimos en el día a día, en nuestro entorno social, pero también en nuestro entorno político cada 3 y 6 años, ¿no? Entonces, mira, yo empezaría preguntando, ¿no? ¿Qué aprendimos con las elecciones? Estas elecciones nos debieron enseñar algo. ¿Qué aprendimos? Segundo, porque además hubo, y algo que tengo que mencionar, perdón que abra este paréntesis en medio de esta pregunta, hubo un número importante de votantes por primera vez. Muchos jóvenes que en esta ocasión tuvieron la oportunidad de participar, y por lo que alcanzamos a ver en este plano, hay un número importante de jóvenes. Es decir, ¿por qué lo menciono? Porque en elecciones pasadas, los primeros votantes, aquellas personas que cumplían 18 años en medio del proceso, pocas veces asistían, pocas veces acudían a la urna a votar. Y en esta ocasión, muchos fueron, un porcentaje importante, no tengo muy preciso el dato, pero sí asistieron a las urnas muchos jóvenes. Esto habla bien de incursionar en este mundo de la política, en este mundo del quehacer político de nuestra comunidad. Y creo que vale la pena considerar esto. Y sobre todo, nosotros quienes ya estamos en el cuarto, quinto piso, que ya estamos trabajando desde otra manera en una actividad económica productiva más estable, por llamarlo de alguna manera, tenemos una visión que podemos compartir con esta nueva generación de votantes, y entrecomillado diría políticos, porque pues es cierto, ya hemos dicho en muchas ocasiones que quien no conoce la historia pues está condenado a repetirla. Entonces, vale la pena que estas nuevas generaciones que están incursionando en estos temas, pues bueno, interactúen con quienes ya tenemos un poco de experiencia, tanto en la vida, y qué mejor si se apoyan también en quienes ya tienen un poco de experiencia en el quehacer del servicio público. No hablo precisamente de políticos, pero sí de lo que es una actividad de servicio público. Entonces, bueno, ¿qué aprendimos con las elecciones que recién pasaron? Cabe mencionar en otra pregunta que considero que es muy importante, ¿qué dejamos de aprender con estas elecciones? ¿Con qué nos quedamos como personas con decir hubiera hecho, pude haber hecho esto, pude haber participado, ¿no? O pude dejar de hacer esto, o creo que hice demasiado? ¿Qué dejamos de aprender con las elecciones? Y la tercera pregunta, pues, ¿qué tanto mantuvimos en la inercia con las de hace 3, 6, 9, 12, 15 y todos los años y todas las veces que hemos acudido a las urnas, ¿no? ¿Cómo hemos participado en los últimos años? Porque también pasa eso, ¿no? De repente te topas con que hay gente que está muy activa, pero ya frente a la boleta, pues también se va en esa inercia. Entonces, ese es el primer tema en el que me permitiría compartir con nuestro auditorio esa reflexión, ¿no? ¿Qué aprendimos? ¿Qué dejamos de aprender? ¿Y qué mantuvimos en esa inercia, Anita? Sí, definitivamente es cierto. Aparentemente son preguntas sencillas, pero con una variedad y amplitud de respuestas que creo que sin duda no nos va a alcanzar el tiempo.
pero sí hay cosas de que es un hecho de que a veces, y los estudiosos, los politólogos, los investigadores y observadores lo saben, que las masas, tal y como se le denomina al grueso de la población, al pueblo, a los electores, pues se han movido prácticamente igual a lo largo de muchos procesos electorales. Que afortunadamente este proceso hubo más votos, más votantes, y eso es bueno. Que los jóvenes estuvieron allí también es bueno. De esas cosas que las que tú dices que valen la pena, ¿no? Que valen la pena recordar, que valen la pena reconocer que es lo que vimos, lo que vivimos. De las cosas que quizá quienes no hayan votado dirán, es que creo que debía haberlo hecho, debía haber ido a votar. O quienes lo hicieron de Tin Marín, de Do Pingüe, pues no dudo que haya algunos que estén pues arrepentidos en un momento dado, porque sin duda este es un proceso, la democracia es todo un proceso, es todo un logro de la humanidad, ¿no? Es todo y de cada nación, sobre todo en Latinoamérica. La democracia se ha sufrido, se ha llorado, la democracia se ha sufrido mucho, ha corrido sangre, pero también se ha levantado airosa, como lo fue en México en el 2000. Que después hubo desencanto, no es lo de menos, pero hubo un proceso democrático, que creció la democracia. Sin embargo, creo que muchos de quienes han votado lo han hecho precisamente, probablemente ya tenían algún candidato o candidata definido, y los demás, bueno, pues porque le conozco, porque me llevo con él, o porque me llevo con ella, o porque me regaló una playera, qué sé yo. Pero aquí no podemos exigirle más al pueblo y a la sociedad, Romualdo. Y no podemos hacerlo porque, como bien comentaba en un programa anterior con la compañera Eunice Arely Lomelí, en México no existe una cultura, en casa no hay una educación política, aunque en casa se ejerza la política, ¿no? Están los padres, quienes son los que dan los reglamentos, las leyes, y quienes son los que educan y demás, y orientan. O sea, hay una democracia y un sistema político en casa, pero de eso no se habla ni se comprende que efectivamente eso es lo que hay en casa. Es un pequeño universo, y que ese universo se va haciendo más grande que en una calle, en un barrio, en una colonia, en un municipio, en una ciudad, un municipio, en un estado, y por último en un país. Hay una ignorancia total, no tenemos la capacidad del debate, no existe la capacidad del análisis. Entonces, si bien a bien sabes que tu candidato iba por estos colores, y lo seguiste mucho tiempo por estos colores, y de pronto ya no está en esos colores, y de pronto quienes pensabas que no estarían, estaban, o sea, el mismo ciudadano dice, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Ya me cambiaron la jugada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me está ofreciendo? Yo le conozco por esto, por aquello, pero estando aquí yo ya no sé si va a cumplir o no, si va a seguir con eso o va a tomar los lineamientos del nuevo partido. Entonces, es el mismo sistema el que ha permitido, y yo, si peco a lo mejor de mal pensada, pero el mismo sistema ha permitido que el pueblo sea indolente y sea ignorante a la vez, y que se canse en un momento dado, y que en un momento diga, bueno, si es más de lo mismo, o para qué voy a salir. Siento que efectivamente hay una frase que dice, y la comentaste, que se dice que el pueblo tiene el gobierno que se merece. No creo. En mi caso, quien quede como
autoridad inmediata o quienes están en este momento como autoridad, que todavía están, y en parte los que van a llegar, yo lo que exijo cuando yo voy a emitir un voto estoy dando el voto de confianza, estoy depositando no solo el voto para que gane, estoy dejando mi confianza, mi esperanza y parte de mi fe para que esta persona llegue a donde tenga que llegar y administre y trabaje y sea digno del voto que le estoy dando, que sea digno de mi confianza, que sea digno de mí, porque yo soy una ciudadana digna, lo mismo que tú, lo mismo que cientos de mexicanos, de vecinos, de carmelitas y campechanos. Somos gente digna, gente trabajadora, y nuestra tierra es una tierra digna. Entonces yo lo único que pido es que quien sea que esté, al yo darle mi voto, que sea digno de mí, que sea digno de nosotros, que sea digno de esta tierra y que lo haga. Pero vemos que desgraciadamente el mismo sistema político, la manera en cómo se mueve, cómo, por ejemplo, en este proceso, las cosas que han ocurrido a nivel nacional, o nada más en la Ciudad de México, lo que pasó, o lo que está ocurriendo, de pronto nos puede dejar rezagados, ¿sí? Y entonces de allí pudiera venir esa desazón social. Claro, hay personajes o hay gentes que sí tienen esa capacidad de mover gentes, de mover masas o de mover grupos humanos para ciertas tendencias. Eso, bueno, y gente que se va con esas tendencias y gente que recibe una lana por esas tendencias, sí, es cierto. También eso es muy cierto. Pero por esas, no sé qué te gusta, 50 gentes, hay un montón que no lo hace, ¿no? Que vaya y emite su voto con esa esperanza de que las cosas mejoren, de que las cosas sean distintas. Yo creo que de las cosas que podemos aprender o que hemos aprendido y que no se debe olvidar es que el voto sí funciona. Pero para que también funcione y funcione como uno quiere, uno tiene que beberse las propuestas de campaña, conocerlas, desglosarlas, escuchar al candidato, platicar con él de frente, mirarlo a los ojos para que de esa misma manera, después que ya gane, pues de esa misma manera le pueda mirar a los ojos y decir, oye, ¿qué pasó? Mira, pues dijiste algo muy interesante, lo cual efectivamente tiene que ver con lo que yo decía. Sí tenemos el gobierno que nos merecemos, es lo que dicen, ¿no? Cuando tú vas a contratar a alguien para que te trabaje en tu casa, negocio, tú lo entrevistas, ¿no? Y le dices, oye, a ver, tú tienes la capacidad, tú me estás diciendo que eres diseñador gráfico y quiero ver tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está, este es mi currículum, esas son las propuestas de campaña. Y ya una vez que lo contratas a través del voto, tú dices, le das confianza, pero al momento de que ya lo contrataste, porque es esto lo que hacemos al momento de que nosotros emitimos el voto, estamos dándole confianza y contratando a esa persona que es la que va a administrar los bienes de nuestra comunidad, de nuestro entorno, de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país. Esa persona es tu empleado. Y entonces, por eso yo digo, tenemos el gobierno que nos merecemos, y no por dignidad, como bien dices, lo cual desde luego no está sujeta a ninguna discusión, ¿no? Somos personas dignas, por supuesto que lo somos, eso me queda muy claro. Pero si nosotros contratamos a un chofer mediocre, va a ir a estrellar nuestro vehículo, vayamos o no vayamos en él. ¿Sí? Claro. Pero ya estrelló nuestro vehículo, ya dañó nuestro patrimonio. Lo mismo pasa con las autoridades a quienes nosotros contratamos. Si nosotros contratamos a alguien
que no sabe o que maneja, este chofer resulta que maneja por la emoción nada más, pues es muy probable que cometa actos de inseguridad en donde ponga en riesgo nuestro patrimonio o nuestra comunidad o nuestra ciudad. Entonces, por eso es que sí tenemos a quien merecemos, porque es a quien contratamos. La pregunta es, y por eso yo lo decía, hicimos lo necesario para que quien está hoy día es a quien nosotros elegimos, ¿sí? Es esa la pregunta. Y bueno, ya está por terminarse el tiempo que tenemos asignado para esto, pero yo dejaría también y pondría sobre la mesa otras 3 preguntas para nuestros amigos radioescuchas, ¿no? ¿Quién ganó en las elecciones? Segunda pregunta, ¿quién ganó con las elecciones? ¿No? Y tercera pregunta, ¿quién ganó las elecciones? Es decir, aquí sí tenemos que ser muy analíticos, y este es un ejercicio que invito a nuestros amigos radioescuchas a que hagamos, ¿no? ¿Quién ganó realmente con las elecciones? Es decir, ¿ganó quien yo quería que ganara? ¿Sí? Hice todo lo necesario, y por eso el otro bloque de preguntas, o sea, hice yo lo necesario para que esa persona que esté allá, o sea, esa persona, yo le di mi confianza, por lo tanto, es mi empleado. Y esa persona, si hace o no bien su trabajo, es al final del día mi responsabilidad. Y cuando nosotros, como electores, asumamos la responsabilidad de que ese señor o señora que está allá es mi empleado y está ahí porque yo lo contraté, al rato yo ya no podré decir, me robó, me timó, me engañó, porque tú fuiste quien lo puso, ¿no? Entonces, a eso es a donde yo quiero llegar con este bloque de preguntas, ¿no? O sea, que realmente nosotros hagamos este ejercicio, no ahorita, porque ya pasó y ya está, pues, quien está. Y sí, efectivamente, pues, seguramente por algún voto llegó. La pregunta es si era el voto que nosotros realmente emitimos. Y entonces tenemos 3 años más para reflexionar en estas preguntas y entonces poder ya también evaluar el desempeño de cada una de las personas que están ahí. Y en función de eso, estoy seguro que si nuestros amigos que nos están oyendo o viendo tienen esa inquietud y hacen este ejercicio, estoy seguro que el próximo proceso electoral lo van a ver de otra manera. Lo van a ver ya con una visión más amplia en la que vamos a poderle dar el peso real al voto que acabas de decir. O sea, tú dijiste, le estoy dando mi confianza. Ok, sí, efectivamente, ese es un peso, tiene un peso. Pero, ok, le estoy dando las llaves de mi auto. Y mi auto es mi patrimonio, porque me costó a mí, ¿sí? Y mira que no hablo de lo que mucha gente lamentablemente dice, es que son nuestros impuestos. No, sí, efectivamente son nuestros impuestos porque los tenemos que pagar. Pero en el momento en que ya los pagas, ya no son parte de ti, ya es parte del pago que se hace por ese servicio a tu empleado, efectivamente. Porque tú también como empleado no le tienes que rendir cuentas a la persona que te paga. Ya te veo a ti, te doy un pago por un servicio y al rato te vengo, oye, ¿qué estás haciendo con mi dinero? Pues no, ¿verdad? Tampoco te va a gustar que te digan, oye, pues yo ya me lo gané, yo ya lo trabajé, ¿no? Entonces, ese es otro tema, por eso te decía, no, aquí yo hablo del trabajo, ¿no? Del trabajo en general en una comunidad, ¿sí? Donde tú y yo nos desempeñamos, porque el voto que efectivamente le estamos dando a esa persona o el contrato que le estamos dando a que nos firme y trabaje para nosotros,
me va a afectar a mí y te va a afectar a ti, aunque tú y yo hayamos votado por diferentes proyectos políticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? No la cantidad que me hayan dado por un voto, ¿sí? O sea, porque esas son inercias que se dicen, a mí no me consta, bueno, por lo menos a mí no me lo han dicho, pues a mí nadie ha venido a decirme, oye, te compro un voto, ¿no? Entonces, no me lo han venido a decir. No me lo han venido a decir, ¿no? Se rumora, pero bueno, ok, eso no es un tema que me conste porque digo, a mí no me lo han dicho. Pero bueno, en base a esto, ese dinero que pudieras tú recibir para inducir a una persona a emitir un voto en favor de alguien o de algún proyecto, válido o no, porque también es eso. Estoy seguro que ese político no haría esa acción si no hubiera quien vende su voto, ¿verdad? O sea, es decir, para que haya, como se dice vulgarmente, para que haya quien roba, pues es porque hay quien compra lo robado. En el momento en que deje de haber un consumidor, va a dejar de haber una oferta, ¿sí? Entonces, sí. Bueno, pero ese es otro boleto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que exigir como ciudadano, a la autoridad? Yo tengo que exigir un beneficio común, unas calles en buen estado, porque no me beneficia directamente a mí o nada más a mí, beneficia a todos. Yo sí voy a recibir un beneficio, porque si yo tengo un negocio, porque así, muchas gentes así nos vamos, ¿no? Tengo un negocio y si viene alguien y me ofrece un crédito por X cantidad, lo tomo, sea o no a fondo perdido, pero yo ya me beneficié con ese crédito. Y ¡ay, qué padre, qué bonito! Me quiere mi autoridad, ¿no? No, señor, perdóname, pero no es eso. ¿Sabes por qué? Porque ese beneficio te está dando a ti una cantidad de dinero que te va a servir efectivamente para comprar más de lo que tú vendes, ¿sí? Y párale de contar. Pero no te beneficiaría más si la autoridad, en vez de darte X cantidad de dinero, te arregla una calle para que entonces tú puedas tener mejores ventas. ¿Sabes por qué no vendes? Porque tu calle está toda agujerada y porque no hay forma de dónde estacionarse, porque hay un desorden vial, ¿sí? Entonces, y te lo digo aquí sí con conocimiento de causa, muchas veces vas en el auto circulando y quieres comprar algo, pero no hay dónde estacionarse, ¿sí? Porque no hay un ordenamiento urbano, no hay un ordenamiento vial. Y eso sí tiene que ver con la persona que tienes contratada trabajando allá en un palacio municipal, en un palacio de gobierno, en un palacio nacional, ¿sí? Eso sí claro. Tiene que ver, ese sí es su trabajo. Y así es como si realmente me estoy beneficiando, donde hay mejores condiciones de conectividad, o sea, donde tenemos mejor servicio de internet, donde tenemos mejor servicio de electricidad, donde tenemos mejores servicios de alimentación incluso, ¿no? De ordenamiento vial. Aquí sí voy a particularizar en nuestra ciudad. O sea, tenemos una ciudad lentísima. ¿Por qué? Porque alguien no se ha dado a la tarea de ordenar la vialidad. O sea, tenemos semáforos en puntos estratégicos excelente. El problema es que ¿por qué no ordenas de que puedan avanzar simultáneamente dos vías en sentidos encontrados y luego los otros dos? Hay vías donde tú puedes desahogar para quienes vayan a dar la vuelta hacia otro sentido. O sea, es cosa de buscarle. Y esto, ¿qué es lo que sí hace? Una ciudad más lenta. Y entonces, ¿qué pasa? Baja la productividad, se aumenta el estrés. Y entonces, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 25,000 pesos que te hayan dado de crédito para tu negocio, créeme que se vuelven nada, se te pulverizan ante una situación en donde no hay gente que te compre, porque no hay manera de parar, ya llegas tarde a tu trabajo, ya llegas estresado, se aumenta la contaminación. Es cierto, vivimos en una isla donde aparentemente no tenemos problemas de contaminación. Pues señores, sí los tenemos, porque hay contaminación auditiva. Al momento de que tienes en un crucero
40 o 50 vehículos estacionados esperando 3 minutos para que cambie la luz del semáforo, están los motores encendidos, están de repente los claxons, las emisiones de los escapes, de los motores. O sea, en ese momento sí hay una contaminación y los que están dentro de los vehículos lo están oliendo. Entonces, ese es el trabajo al que me refiero y no la cuestión directa de un dinero que te puedan dar. Entonces, ahí es donde yo digo, sí tenemos las autoridades que nos merecemos. Anita, el tiempo se nos vino encima como la cara. Ya te vi que andabas ahí por la avenida Isla de Tris. Te quedaste congestionado. Sí, hombre. En tráfico. Sí, en realidad la intención del programa es ¿no? Llevar a un punto, a un espacio de reflexión personal, de reflexión social, porque creo que es indispensable saber que nuestro voto es necesario, es indispensable para que se pueda llevar a cabo el proceso democrático en cada elecciones. Sin el voto de los ciudadanos eso no se da. Entonces, tener esa conciencia plena y reflexionar sobre ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿De qué manera yo como ciudadano puedo coadyuvar? ¿O de qué manera yo como ciudadano puedo tocar la puerta de mi empleado o de mi empleada y decirle, oye, ¿cómo vamos? Sí. Entonces, pero para eso hay que investigar, estudiar un poquito, estar pendiente, dar seguimiento a las cosas. Y sí, efectivamente, Ciudad del Carmen tiene muchos problemas y uno de ellos es precisamente la enorme carga vehicular que tenemos. Una isla que ha crecido en número de habitantes, pero en tamaño sigue siendo prácticamente la misma. Entonces, lo que antes te caminabas para ir al centro o del mercado, ir a pie y regresar a pie con una bolsita de compras hasta el rumbo por ejemplo, del Parque de Tila del Parque de Tila, hoy tomas un taxi, la 35 se carga de tráfico y entonces pues simplemente no. Entonces sí, nuestra isla tiene muchos problemas que hay que resolver, que no son fáciles, pero para eso, bueno, pues ahí estará la voluntad y el trabajo político. Ya nos vamos, Romualdo. En otros espacios vamos a procurar abordar este tipo de temáticas que al final de cuentas pues es para reflexión y para beneficio de todos los que vivimos en Ciudad del Carmen. Sin duda, Anita, no pretendemos de ninguna manera influir en la decisión de nadie, simplemente dejar en la conciencia de cada uno estas preguntas que son el inicio. Desde luego hay muchas más que ya tocará a cada uno ir resolviendo, pero en la intimidad de cada uno, ¿no? Y entonces, en función de eso, actuar, no nada más en unas elecciones de este tipo, sino en cada decisión que tomamos. El mundo y nuestra vida está hecha de decisiones. Todo tiene que ver con decisiones y entonces, bueno, pues es una manera de abordar las decisiones que tomamos cotidianamente. Anita, muchas gracias por permitirme compartir contigo este espacio. Nos vamos. La invitación para que nos acompañe de nueva cuenta el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche a través de Radio Delfín, el 88.9 FM en Voces. Locutores opinan para redes sociales. Hasta la próxima. Escucha Voces. Locutores opinan. Los miércoles a las 9 de la noche por Radio Delfín. 88.9 FM de Ciudad del Carmen, Campeche. Visita la página web anlmcampeche.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como ANLM Campeche. Voces, Locutores Opinan. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Radio Delfín presentó Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos.
desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.